No tiene micrófono. Entonces, espero que todos se encuentren bien. Buenas noches para todos. Espero que estén listos porque vamos a continuar con el proceso que venimos llevando de automatización. En la competencia de automatización vamos a seguir trabajando los temas que veníamos trabajando anteriormente de circuitos. En este caso vamos a trabajar temas de circuitos con diodos. Como ustedes ya son unos tesos resolviendo circuitos, pasamos a este tema. Ya están volando en eso. Entonces, nos corresponde ahora seguir con circuitos con diodos. Esta parte ya la hemos venido trabajando. Se ha trabajado mucho con lo que vimos anteriormente. Y eso que vimos anteriormente se aplica acá. Les había dejado un pequeño mensaje en el cual decía de que teníamos que ver un video. Solo confío en Dios y creyendo de buena fe de que hayan visto el video. El video es corto, son 5 minutos algo, simplemente. Por esa razón iniciamos a las 7:15. Espero de que hayan visto el video y si no lo vieron, ¿qué se puede hacer? No puedo hacer nada porque vamos a hacer un quiz del video iniciando. Entonces pasamos factura. Hace rato no les hago un quiz, creo que hoy era el día. Antes que nada, les voy a compartir el enlace para la asistencia. Entonces, aquí en el chat les comparto el pequeño formulario en donde vamos a tomar lo que es la asistencia. Entonces, esperen un momento. Creo que faltó corregirle algo. No lo vayan a llenar en ese enlace, un momento. Les voy a compartir el siguiente. Entonces ya voy a corregir el enlace, ahora sí les voy a compartir este. Van a llenar el segundo que les acabo de compartir. Quiero preguntarles quién vio el video. Si lo puede responder. Señores. Yo lo vi antes. Eso es cortico, una animación breve. Yo también lo vi. Yo también. Ese link no me deja llenar nada. Antillo sí me escucha. ¿Cómo así que no lo deja llenar nada? No, me dice que iniciar sesión y no me deja pasar. Para llenar este formulario debes iniciar sesión, tu identidad será anónima. Iniciar sección y no me deja. Vuelve a aparecer lo mismo. ¿Y a los demás? Yo ya la llené. También porque no me deja esa maricada. Pues. Yo también ya lo llené. ¿Con qué dirección de correo estás ingresando? Con la del SENA. Y no lo deja, uy, cosa tremenda, hermano. No, pero ya hace la mano, presente. No, sí. ¿Qué hago ahí entonces? Necesito que me llenes eso. Es que notificar uso inadecuado. Desnudos, fomentar actividades que no activan el oído. ¿Cómo así, hombre? No. No, intenta
Intenta con el correo personal. Voy a intentar, voy a salir entonces. Esas cosas molestan porque sí, porque no. Así que, ¿qué podemos hacer? Cantillo, ¿sí me escuchas? Señor, ¿Sí me escucha? Aló. señor, hable. Señor, aló. ¿Me escucha? Gonzalo. ¿Sí me escucha, Cantillo? Sí, señor, le estoy diciendo que hable. Ah, no, no era porque ahorita me dijo que no lo escuchaba, entonces ya, listo era para eso. Ok. También vi ya el video. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Bueno, una pregunta. Creo yo que ustedes se acuerdan de un circuito en serie, un circuito en paralelo, de más o menos cómo solucionar un circuito mixto. ¿Se acuerdan, sí o no? Necesito que me respondan que si se acuerdan, sí o no. Sí, señor. Claro. Ok, ¿por qué? Porque esto que seguimos toma como base esos conceptos. Entonces, si no se acuerdan, se acordarán en el transcurso. Lamento informarle que no voy a retroceder a explicar ese tema. Lamentablemente. ¿Cómo le fue ayer con la clase del profesor Ricardo? Bien, bien, profe. Ok. Entonces, Rubén, ¿se encuentra Rubén? Señor, profe, Señor, ¿qué le contestaron? no, que busqué, si yo tenía evidencias, y yo no, evidencias de hace 2 años, yo no tengo eso. Uy, señor, y entonces, Yo no sé. Él no me respondió el correo, yo le dije que entonces que había que hacer, ok, no me ha dicho nada. Canti, te pongo una pregunta sobre lo de inglés. dígame. Te cuento, lo que pasa, pues los muchachos, los compañeros que ya han escuchado. Yo tengo unos cursos que es en el 2012, pero ahorita que la plataforma no los muestra sino a partir del 2013. Eso fue lo que me dieron cuando llamé ayer a Bogotá. Me dijo que me dieron un link donde uno se mete y ahí sí le aparece. Entonces, la pregunta mía es, ¿le debo mandar esos que yo tengo las evidencias en físico? Las tengo en físico, pero también le saqué pantallazo o las copié de lo que me apareció en el SENA del 2012, porque yo tengo hecho eso. Sino que lo que sale a uno cuando usted se mete no le sale sino a partir del 2013. Se ha Imagínate, detectado una amenaza. se le debe mandar a la señora a ver si de pronto ya me vale eso o no. Envíeselo en digital, descargue el PDF y Sí, porque es que ella me validó solamente la mitad del inglés y me dijo que cuando encontrara el resto se lo mandara. Pues yo voy a hacer eso. bueno, envíeselo, hermano, que está esperando para mañana es tarde, eso para que lo fuera enviando, lo fuera enviado desde ayer. Lo que pasa es que como no me ha dicho nada, me tocó empezar el tercer nivel, el cuarto nivel también. Entonces yo lo estoy haciendo, por si acaso. Entonces, bueno, mañana le envío esas evidencias que me dice. No, eso es para mañana es tarde, eso es para que lo envíe. Canti, pues mandar nuevamente. ¿Qué es eso, hermano? ¿Me puede mandar el link, por favor? Ya le acabo de compartir nuevamente el enlace. Profe, entonces ahí respecto a las evidencias, ¿qué puede hacer o qué?
Esperemos a ver qué le respondan, o si no, tranquilo, un examen de 50 preguntas, usted soluciona el plan. Ay, Dios. No, Ah, compañero, te Entonces, hago una pregunta. ¿No te aparecen las evidencias? Pues no en ninguna parte. no, solamente son unas evidencias de la inducción que no las tengo, dado que yo no entré con ustedes. es que el compañero estaba en otra ficha. Y eso pasa mucho cuando viene de otra ficha. Uno ya 2 años allá metido, y qué inducción. Mijo, cosas. Pagan los billeticos de 50 y se arregla eso. Bueno, ¿alguien más tiene una novedad? ¿Cómo están? ¿Cómo están de salud? ¿Qué? ¿Todo bien? Yo no se iba a mostrar hoy, o dice la última clase que nos iba a mostrar hoy, algo de cómo íbamos o las calificaciones, algo así. No, las calificaciones de ustedes, eso ustedes las tienen que consultar. Voy a montar todas la aprobación, todo lo del trimestre pasado. Hasta ayer no había montado nada. Que yo sepa, no. No sé si ustedes revisan en Sena Sofía. Sí, por lo mismo, porque yo ayer consulté resultados de los del trimestre pasado y, por ejemplo, muchos de los de Amado no han sido calificados. Y lo de castellano. Sí, yo sé que falta castellano y amado, que no han calificado, que eso lo hablamos en una reunión. Los temas que tenían que calificar. Pero vale que cuando tengan sección con ellos le pregunten por qué no han calificado. Sí, porque con las actividades de ellos nos sumaría para el tema del 50% y pasar el tema de las prácticas. Sí, señor. Ahora que me dicen el tema de las prácticas, yo creo que vi el correo de alguien de ustedes. No me acuerdo. Parece que tengo el correo saturado, han llegado demasiados. Y alguien me estaba preguntando por ese tema en un correo. Es de esta ficha. Si está aquí, por favor que se manifieste. No me acuerdo quién es. Señor, fui yo el que le mandó el correo, pues como solicitándole la papelería o cómo era la cuestión para iniciar las prácticas. Ay, ¿cómo es la papelería? No, simplemente es que tengan más o menos el 50% de los resultados, pero eso ya lo pueden solicitar. Lo que necesito es que en la empresa te den una carta de funciones, de las funciones que estás desempeñando para validarlas. Y Sí, yo le mandé el correo antes, pero esta semana el profesor Amado nos aclaró ese punto. Pero con el manual de funciones tenemos, o tiene que ser una carta dirigido con cargo y con fechas y con contrato y todo eso. O solo el manual. No, sería mejor la carta que especifique todo. No una carta cualquiera. Porque esa carta de una vez te sirve de insumo para montarla a la plataforma. Listo, profe. Gracias. Ok, que especifique el cargo que tienes. El salario no lo tienes que especificar, eso no. Sino el cargo. Y las funciones que... Listo, Cantillo, aclárame nuevamente algo que nos dijo Amado, y es acerca de para poder solicitar ese tema de las prácticas, teníamos que tener ya casi el inglés listo. Pues, por ejemplo, yo lo digo es por lo que apenas estoy iniciando el segundo nivel, entonces ahí y ya estamos en el tiempo de mandarlo de la carta. Cuando me dice solicitar la práctica es que va a hacer pasantías. Por vinculación laboral, profe. Aprendizaje o vinculación laboral. Porque si es por vinculación laboral, no, a partir con el 50% de los resultados, eso lo puedes hacer. Es vinculación laboral. No, a partir del 50% ya eso se puede hacer. A partir de ahora se puede hacer, no hay problema.
Porque si esperamos a terminar inglés, entonces ya para mitad del otro año. No, la urgencia de terminar el inglés para la graduación y para los que van a salir a realizar contratos de aprendizaje o prácticas o pasantías. Pero entonces ahí hay un concepto distinto, Cantillo, porque yo estaba muy preocupado con ese tema, porque lo que le entendía a Amado era que teníamos que tener casi el inglés listo. De igual forma yo le pregunté al hombre y lo que me dijo fue que le escribiera a esta señora Mónica a ver qué me sugería para poder hacer eso. Pero no, si vos me decís que es con el 50%, listo. Sí, porque es vinculación laboral. Lo que sí es urgente es que lo saquen. Pasantía es que realizan las prácticas, pero no te pagan ningún peso. Eso es lo que se refiere pasantía. Y las prácticas es cuando las realizas por contrato de aprendizaje y te pagan un salario mínimo. Sí, yo tengo una pregunta. El tema del inglés es algo complejo. Discúlpame, Gonzalo. El tema del inglés es algo complejo porque vos te inscribís, se demora algo bastante con la inscripción y ya para el momento de inicio del nivel también se demora mucho, entonces pierde uno mucho tiempo. Sí, señor. ¿Y la mayoría cuántos niveles de inglés? ¿Cuántos niveles han realizado? Ese tema es algo complicado como se está llevando últimamente. Lo que pasa, profe, es que nos dejaron también para lo último. Como les dieron prioridad a las fichas que se estaban yendo, entonces nosotros nos daban colgados. Por ejemplo, yo también voy para el segundo apenas. Sí, señor. ¿Yo voy para el cuarto o para el sexto si me lo aprueban? Pues te hago una pregunta, Cantillo, sobre la vinculación laboral, es lo que tengo confusión. O sea, ¿tiene que tener un puesto específico como coordinador o un puesto de mando o una persona que tenga un puesto operario y siempre, o qué rol tiene que tener para poder hacer esa práctica? Eso se mira con base a las funciones. Yo le compartí a Javier más o menos las funciones, un formato en donde, es que voy a compartírselo a ustedes, un formato en donde está más o menos las funciones que a nivel general que le requieren a ustedes. Ya lo he copiado en Sí, los él me lo dos mandó. grupos que tenemos. Ahí está todo copiado. Las funciones son para una persona que esté como coordinador o como supervisor. Señor, no, hay gente que tiene el nivel de operario y realiza algunas de esas funciones. Eso no quiere decir que es el Ya. 100% que tienes que ejecutar todas esas funciones, porque eso es complicado. Toca que lleve el botellito de whisky al jefe, que le colaboren, hermano. Toca hablar, toca hablar. Ya está listo. Bueno, ustedes ya nos encontraron con Amado, le fueran preguntado. Yo les... Él fue el que nos dejó como con dudas. No, mira que Amado nos explicó bien el tema, pero sí habló mucho de lo del tema de inglés. Entonces nos puso que el 50%, sumando lo de inglés, que sí son prioridades, pero uno va viendo que en este momento tenemos 28 ítems aprobados. Pues la ficha como empezamos, 190, 56 días, 28 ítems, pero faltan las calificaciones de Amado y de Castellanos. Compa, te cuento, yo en este momento tengo 30 y... Con lo de inglés, tengo 34. Porque tienen los de inglés que ya has hecho. O sea, solamente tengo la mitad. De Tengo castellano son como 3, 4, algo así. Y la otra consulta que yo le estaba haciendo en estos días a Alejandro es que me puse a averiguar los resultados y del profesor con el que vimos el AutoCAD y eso en el primer trimestre, aparecen 2 ítems. Según lo que yo revisé en los ítems que habían subido, solo aparece uno aprobado. No sé si el otro, o el señor no lo aprobó o no tenía que aprobar. El otro, ya te digo para ver cuál es el otro. El otro es que dice ejecutar el plan de emergencia y contingencia. ¿Me escuchan?
Estoy buscando. Sí, sí. Si es ese resultado va más asociado al tema de que es salud ocupacional y por eso no lo evalúa el instructor. O sea que en teoría con este que empezamos ayer, él nos Sí. va a evaluar esa. Sí, él no lo puede evaluar, eso lo evalúa mi persona, pero él es el que me da el visto bueno para evaluarles ese resultado. Ok, entonces contamos con 29 ítems. Gracias. Cantillo, este de salud ocupacional también está dentro de las transversales. Sí, señor. Sabe que nosotros también, pues yo homologué lo que era lo de ética, este también lo podría homologar. No sé, hermano, porque yo no sé si usted vio eso. Claro, eso está dentro de lo que, dentro de ese entrega de contexto que se veía ahí. No, Laura, yo eso no lo hago de una vez, eso lo hago apenas diga el instructor. Si el instructor autoriza, bien, si no, no lo hago. Puedo ser su líder de ficha, pero no, eso no lo hago. No sé, hermano, tendrías que hablar ese tema con el instructor y justificarle que ya ha visto y mostrarle las pruebas. Sí, no, yo ya le mandé ayer un correo donde le mandaba pues, las evidencias. Supongo que me conteste. Ok. Por lo demás, muchachos, si miran, son 5 resultados míos, de los cuales tengo que evaluarles 2 y aún no los puedo evaluar hasta que no salgamos de esta primera parte. Necesitamos cerrar este tema de circuitos con diodos, con transistores y ya pasamos a automatización industrial y evalúo 2 resultados de aprendizaje. Entonces, con lo que hagamos esta clase, digamos que ya se evalúa esa parte, cerramos esta parte y entramos ya a temas de automatización industrial, cambiando un poco la metodología y trabajando también cosas acerca del entregable. Entonces, no se diga más, no se diga menos, podemos iniciar ya que veo que nadie más tiene dudas. No sé si aquí estará Elkin me dejó esperando estos días. No lo veo. Entonces, muchachos, si lograron ver el video, en el video se tocaba el tema de circuitos de polarización con diodos. Nosotros vamos a ver algo que es llamado circuitos con diodos. ¿Qué es diodos? Eso es un elemento semiconductor. Entonces, creo yo, si logran ver en pantalla, me confirman. Señores, alguien que me confirme. Sí, señor, sí sabe. Sí, señor. Ok. Ese pequeño gráfico que ustedes ven es a lo que se le conoce un diodo. Es un pequeño elemento que en 3D nosotros lo vemos de esta manera. Eso se ve mucho en las tarjetas electrónicas. No sé si algún día han destapado un televisor o una grabadora, algo que hayan destapado electrónico, van a encontrar este pequeño elemento que su aspecto es de la siguiente forma, como lo vemos aquí arriba. Por lo general tiene una rayita gris, que esa rayita denota lo que es el polo negativo, que es conocido como el cátodo, y el ánodo viene a representar lo que es el polo positivo. Y en la parte inferior nosotros vemos lo que es el gráfico, la representación gráfica, el símbolo que se utiliza para representar el diodo. La parte plana que representa una semirrecta viene a ser lo que es el polo negativo y en la parte donde encontramos un triángulo representa el polo positivo. Y el diodo es simplemente un elemento semiconductor que en unas ocasiones se comporta como conductor que permite el paso de la corriente y en otras ocasiones se comporta como un interruptor abierto que no deja pasar la corriente.
se le conoce como un interruptor inteligente, pero se utiliza más como un elemento de protección. Eso lo vamos a comprender un poco más con los circuitos de polarización que algunos lograron ver en el video y en la pequeña animación de 5 minutos que se lograba observar. Mientras tanto, vamos a detallarlo un poco más. Este material, no se preocupen, yo se los voy a compartir a la plataforma, al igual que la grabación. Entonces, cuando hablamos de circuitos de polarización, vamos a trabajar este tema. Miren, vamos a trabajar lo que es la polarización indirecta. ¿Qué quiere decir eso de polarización indirecta? En este caso es cuando el diodo se comporta como un interruptor cerrado, que deja pasar el flujo de la corriente. ¿Y eso cómo lo denotamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que el diodo está polarizado en directa? Fácilmente, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Si ustedes analizan en esta parte, vemos el triángulo, la parte triangular, que representa el polo positivo del diodo. Esa parte debe estar conectada con el positivo de la batería. ¿Cuál es el positivo de la batería? Esta parte que vemos aquí. Ese es el positivo de la batería. Cuando el positivo de la batería está conectado con el positivo del diodo, entonces nosotros podemos hacer un circuito equivalente, que es este que está acá al lado. Que en este caso nosotros el diodo 1 lo representamos por un interruptor cerrado. ¿Por qué? Porque cuando el positivo del diodo coincide con el positivo de la batería o de la fuente de alimentación, el diodo se comporta en directa. Y si el diodo se comporta en directa, deja pasar la corriente. Por lo cual, nosotros representamos el diodo como un interruptor cerrado. Y luego este circuito equivalente que tenemos acá, los solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? Como ya lo hemos venido trabajando. Si me queda un circuito en serie, soluciono aplicando los conceptos de circuito en serie. Si me queda un circuito en paralelo, soluciono aplicando los conceptos del circuito en paralelo. Y si me queda un circuito mixto, aplico los conceptos del circuito mixto. ¿Me hago entender? Señores, quedaron callados. Profe, y los que no estuvimos en clases anteriores, ¿qué? Los que no tuvieron en clases anteriores, ¿qué? Me imagino que eres Lady. Lady. Sí, sí, señor. No, no me equivoqué. Uy, Lady, creo que tiene que repasar. Lady, y eso no lo vimos, esa parte la vimos en tu ficha, la primera parte. No, cuando usted iba a empezar en eso, yo me retiré. Uy, Lady, bueno, Lady. Tienes que estudiar. Erika, la tareita. Gracias. No, lamentablemente, Lady, te toca actualizarse. Pero te tengo una buena noticia. Contamos con videos donde se explicó ese tema. Entonces, Lady, la tarea es entrar al canal, localizar la ficha. Dentro de la ficha, buscar el tema específico, circuito en serie y en paralelo. Y te ves las clases como si estuvieras en vivo con los muchachos en ese tiempo. Esa es la ventaja de que las clases estén grabadas. Tiene 15 días ahí para que se vea todas esas clases. Derecha, no vaya a parar. Muchas gracias, qué detalle. No, Lady. Este lo conoce también. Eso lo puedes hacer prácticamente en un día, te puedes adelantar en eso. Simplemente mirar esos temas.
Debíamos encontrarnos dentro de 8 días mientras Lady se pone al día en esas clases, para que ya no se pierda. ¿Y qué llevamos? Entonces, continuamos acá en la clase. También se tiene a lo que se le conoce como polarización en inversa. Es esta que está aquí. Voy a considerar acá que alguien acceda. Entonces, si logran ver el documento, Sí, señor. si vemos, esto es muy similar al circuito anterior. Es prácticamente el mismo, solamente con un detalle, que ahora el diodo está conectado, digamos que al revés o en sentido contrario. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que la semirrecta, esa pequeña línea vertical que vemos del diodo, está conectado con el positivo de la fuente. Y esa semirrecta vertical, esa pequeña recta vertical, es el polo negativo del diodo. Y está conectado al polo positivo de la fuente. Cuando eso sucede, el diodo está conectado en inversa. ¿Me comprende? Sí, señor. Cuando el diodo está en inversa, en este caso se reemplaza por un interruptor abierto. Miren acá, como acá tenemos un interruptor abierto, el diodo no deja circular la corriente. Como la corriente no circula en este circuito, ¿qué pasa? No lo podemos solucionar. Es una solución rápida. ¿Cuál es el voltaje del circuito? 0. 2 voltios. 0. ¿Ah? 0 voltios porque a los elementos no le llega. Simplemente queda con voltaje de la fuente y la corriente también es 0 porque no le llega. Por lo cual la potencia del circuito es 0 porque no le llega. ¿Por qué no le llega? Porque el diodo está en inversa y como el diodo está en inversa, está abierto, impide el paso de la corriente. Entonces, si miran, eso es muy fácil, muy breve, relajado, estamos volando. Muchachos, están buenos. Ustedes son muy buenos para el estudio, muchachos, están volando. Cabe aclarar que estamos trabajando con la consideración número 1 del diodo. Son 3 consideraciones. Las otras 2 no las vamos a abordar porque nosotros no estamos estudiando electrónica. Estamos estudiando la primera consideración, donde se considera el diodo como un interruptor. Por si quieren seguir profundizando. También se tienen otro tipo de diodos. No existen simplemente diodos como estos, sino de que existen los diodos LED, que es una pequeña variante de estos dispositivos. ¿Cuáles son esos diodos LED? Entonces, el siguiente, este pequeño bombillito, como lo podrían llamar. Creo que todos están familiarizados con este elemento. Este es un diodo cuya función es emitir luz. ¿Dónde lo vemos? En los televisores, en cada uno de los dispositivos que manejamos, en el celular, cuando tiene una lucecita roja que indica que está descargado, cuando la lucecita es verde, en los semáforos, lo encontramos en todas partes. No sé si lo han notado y si no lo han notado, colóquense a detallar un poquito más los elementos y los electrodomésticos que tienen y van a ver que este pequeño diodo LED está en todas partes. Si lo pueden ver, está por ejemplo en sus computadoras, que le indica que la batería está baja. Si lo han notado, ese diodo LED lo encontramos en todas partes. Él funciona similar al anterior, solo de que sus aplicaciones son distintas. ¿Qué es lo que hace este diodo LED? Hay diodos de baja potencia que funcionan a 5
3, algo voltios, y hay otros de más potencia que funcionan a corrientes elevadas y voltajes un poco más grandes. Esta es la manera gráfica en lo que encontramos, la forma en 3D y el pequeño esquema. Esta bendita barrita me está estorbando. Si ven acá, la representación gráfica es similar. Simplemente que tiene unas pequeñas líneas que van saliendo. Estas dos líneas, dos flechitas que van apuntando hacia afuera, lo que indican es que es un diodo emisor de luz. Entonces aquí encontramos otro símbolo eléctrico, el símbolo eléctrico del diodo LED. Si ustedes miran la parte en donde encontramos el triángulo, sigue siendo el positivo, y en donde encontramos la barra, la semirrecta vertical, sigue siendo el negativo. ¿Esto es como lo del control remoto? Yes, sí, señor. Solo es que ese es otro tipo de LED. Pero sí, señor. Entonces, vamos a seguir. En este caso, si hablamos de la polarización indirecta, aplican los mismos conceptos anteriores, simplemente de que ahora el LED va a emitir luz. Así, aquí como lo vemos, está en rojito. Es decir, está emitiendo una luz roja. ¿Por qué? Porque está polarizado en directa. Y aplican los conceptos anteriores. Si el positivo del diodo coincide con el positivo de la fuente, quiere decir que eso está polarizado en directa. Como está polarizado en directa, él emite la luz. Mientras que si está polarizado en inversa, él no emite la luz. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿me hago entender? Sí, claro. Voy muy rápido. Voy muy lento. Luego de eso, vamos a pasar a lo que nos gusta a nosotros, los ejercicios. Muchachos, lo que les gusta son... pregunta. Señor. Un circuito de estos siempre tiene que tener una resistencia. Por lo general, todos los circuitos tienen por lo menos una resistencia. Ese es el elemento más indispensable de un circuito eléctrico. A que no se queme, ¿cierto? Sí, para limitar valores de corriente y todo eso. Ese es el elemento en común que aparece para todos los circuitos, tanto para los digitales como para los análogos. Pero no solo traen resistencia, traen diodos, transistores, amplificadores operacionales. Algunos traen bobinas, dependiendo de la aplicación. Otros traen dimmers, condensadores variables, pantallas LCD, y así sucesivamente. Eso depende del circuito. Solo es que nosotros estamos viendo los componentes esenciales para tener a grandes rasgos. Si podemos hacer alguna práctica, bueno, también traen microcontroladores algunos y eso, memorias y eso. Si podemos realizar alguna práctica, si el virus lo permite, realizamos una pequeña práctica. Entonces, de eso no le aseguro nada. La práctica que estaban previstas, por ahora eso está aplazado. Sería mejor porque eso hace esto un poco más interesante. Entonces, voy a cambiar a lo que es aplicaciones. Vamos a ver ahora los circuitos.
Como vemos, van a ser circuitos familiares a los que ya trabajamos. Entonces, miren de que esto es un circuito que estamos un poco familiarizados con él, por así decir. En este circuito nosotros sabemos que esta es la batería, que estos son resistencias, que estos son los diodos, pero nosotros no sabemos cómo solucionarlo. ¿Se acuerdan? Para solucionar este tipo de circuitos donde tenemos diodos, resistencias y una fuente de voltaje, nosotros aplicamos los siguientes conceptos. Vamos a verificar si el diodo 1 o el diodo 2 y el diodo 2, ¿qué digo? Están polarizados en directa o inversa. Para determinar cuál vamos a representar como un interruptor cerrado y cuál vamos a representar como un interruptor abierto. A simple vista, ¿qué me pueden decir ustedes, muchachos? Que hay un interruptor cerrado y no abierto. Profe, pero yo tengo una duda ahí. Entonces, los dos que tienen como el tope, por decirlo de ahí, que va a la resistencia, entonces todos dos serían abiertos. ¿Cómo así el tope? ¿El tope? ¿Cuál tope? Pues esa rayita, es que no me acuerdo cómo se llama. Ah, llámela como rayita, no hay problema. Entonces todos dos serían abiertos, dado que todos van a la resistencia. Ojo, ¿cuál es el positivo del diodo? El triángulo. ¿Cuál es el positivo del diodo? El triángulo. El triángulo. Y la rayita es el negativo. Si lo quieren llamar como es, el triangulito es el ánodo y la rayita es el cátodo. Pero si se confunden con eso, llámenlo como positivo y negativo. Ah, ok, ok. ¿Cómo son los nombres? ¿Cómo? El Acá, ánodo y el cátodo. miren, pum, pum. El ánodo y el cátodo. Entonces regreso acá, pum, 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 pum. Entonces, voy a hacer algo aquí, voy a copiar esto y me voy a cambiar a Paint un momentico ahí para rayarles. En Paint puedo rayar, aquí casi no, aquí no. Entonces, vamos a acordar viejos tiempos. Un segundo. Y he cambiado. Ahora estamos aquí en Paint. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Qué bien, muchas gracias, muy amable, señorita. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, voy a escribir acá un texto. Vamos a identificar si el diodo 1, muy pequeña la letra, voy a colocar un poquito más grande. (16). Vamos a identificar si el diodo 1 está en inversa y también vamos a mirar si el diodo 2 está en inversa o directa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El 1 en qué está? Directa. El compañero dice que está en directa. ¿Y el 2? Directa. Indirecta, es decir, inversa.
¿Cómo comprobamos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, digamos que voy a rayar por aquí. El lápiz. Voy a rayar en verde. Entonces, el positivo, que es esta parte, lo vemos aquí, el triangulito, debe ir conectado con el positivo de la batería. Entonces, miren de que aquí nos coincide de que donde tenemos el triangulito va en línea con el positivo de la batería. Entonces, el primero está conectado en directa. Todo bien. Esta nos quedó bien. Entonces, vamos a verificar el segundo. Entonces, si yo voy en línea en el polo positivo de la batería, y sigo, entonces llego acá, en donde está conectado el diodo 2. ¿Qué pasa con el diodo 2? Encontramos que el positivo de la batería se encuentra con el negativo del diodo. ¿Y qué pasa ahí? Nos encontramos en el caso de que el diodo está en inversa. Entonces, ambas están buenas, no, esa raya quedó muy fea. Ambas consideraciones que nos compartió el compañero están acertadas. ¿Y cómo podemos representar eso? Entonces, eso lo representamos de la siguiente manera. Entonces, miren, por aquí voy a hacer una pequeña copia. Está un poquito pequeño. No, se distorsionó la imagen. Entonces, digamos, acá tenemos el circuito equivalente. Con el circuito equivalente que nos encontramos, que el diodo 1 se representa como un interruptor cerrado y el diodo 2 como un interruptor abierto. Entonces, ¿qué circuito tenemos resultante? Circuito en serie. Un circuito en serie. Un circuito en serie que involucra estas resistencias que viene a ser R1 y R2. R1 y R3, que digo, ojo que aquí me aparece con R6 y R7 porque yo tengo varios circuitos en la misma hoja del software y por eso me los nombra diferente. Pero nosotros tenemos el circuito en serie resultante que es este que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque como esta parte está abierta, entonces esto se cancela. ¿Me hago entender? Sí, Muchachos. señor. Ok, Siempre se cancelaría donde hay una inversa, donde está abierto. claro, porque como a eso no le llega corriente. Se corta el, Ya, se corta el cortaría. circuito. Sí, señor. Ok. Entonces, solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuál es la resistencia total? Entonces, vamos a... La suma de resistencias. Está volando, hermano. ¿Usted quién es, hermano? Alonso. Alonso, y me tiene que firmar la camiseta, hermano. Pues la resistencia total, ¿a qué es igual? A la suma de las resistencias. ¿Cuántas resistencias tenemos ahí? 2. 202. 200. Entonces, 200. 200 Ohmios. ohmios. Sí, señor. Tenemos una suma de 100 más otra suma de 100. Uy, se modificó la eléctrica. Bueno, vamos a borrar esto aquí. Para que quede con la misma. Ahora sí.
Y por acá tenemos otros 100. ¿Y eso cuánto es? 200. ¿Cuáles son las que estamos sumando? Estamos sumando R2 y R3. Como que un circuito en serie, la resistencia total en serie se suma. ¿Y cómo calculamos la corriente? ¿Se acuerdan? La corriente del circuito, ¿cuál sería? Muchachos. Me fui. Voltaje sobre resistencia total. Ah, qué bien. El voltaje dividido la resistencia total. ¿Y eso aquí es igual? 12 voltios dividido 200 ohmios. ¿Y eso aquí es igual? ¿Y eso aquí es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? 0.06. Claro, si querían hacer eso rápido, ustedes eliminaban esos dos ceros. Dividían 2 entre 2, daba 6. Y le agregan los dos ceros, ¿sí? Y aplicas la coma. Te queda 0,06. Entonces, 0,06, ¿qué? Amperios. Amperios. Volando. ¿Y se acuerdan que también calculábamos lo que era la corriente 1, la corriente 2? ¿Sí se acuerdan? Sí, pero en un circuito en serie es igual para todas las... Está volando, hermano. ¿Cómo fue que me dijo el nombre? Alonso Vergara. Uy, Alonso, hermano. Este man es un ejemplo. Entonces, como en un circuito en serie la corriente es la misma, nosotros sabemos que eso es igual ¿a qué? A la corriente del elemento 2, y es igual a la corriente del elemento 3. ¿Y eso es igual a qué? A 0,06 amperios. ¿Y qué más calculábamos? La potencia. Ah, volando. ¿Y la potencia cómo la calculamos? Voltaje por resistencia. ¿Voltaje por? Corriente. Corriente, perdón. Ok. Me va a dar un infarto acá. Entonces, el voltaje sabemos que es 12 voltios. Con la corriente que es 0,06 amperios. ¿Y eso es igual a qué? Pues si ahorita dividimos era 200. ¿A cuánto es? 12 por 0.06. 0.72. 0,72. Ah, porque estaba diciendo que 200, me estaba asustando. Ah, tengo el micrófono abierto. Es que como ahorita dividí 12 por dividido 200, estaba acá locamente pensando que podría multiplicar, era igual. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Eso está en vatios. Y si calculamos la potencia para cada uno, ¿qué nos falta? Dejémoslo hasta ahí para no alargar más el cuento. Ese voltaje. Claro, nos falta el voltaje.
el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Pero dejémoslo hasta aquí, para no alargar más el cuento. Ya con esto está bien. Mate el abejón ese. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Como vamos a probar, bueno, van a hacer el siguiente ejercicio que digo. Entonces, ya tenemos este aquí. Voy a bajar un poco. Y aquí vamos a solucionar este. 5 minutos. Ah, no. Sí, en 5 minutos sale eso. Están volando ustedes. Vamos a solucionar este ejercicio en 5 minutos. Manos a la obra, señores. Alonso, espero que lo haga rápido. Ya va, mijo, ya va. Cantillo, pero entonces todos ahí quedan inversos, no, quedan abiertos todos. Señores, ¿quién terminó? Cantillo, eso no queda funcional.
¿Cómo que no, hermano? Solamente el diodo 1 está en directo. Los otros dos quedan abiertos. O el diodo 3 también está directo. Pero no queda exactamente igual que el de ahorita, uno en directo y el otro inverso. Exacto, el ejercicio queda igual, porque solamente tiene Queda igual el primero directo, el segundo inverso, porque se va a chocar primero con la rayita que es negativo. hay dos directos. Pero entonces el tercero también sería inverso. Yo pienso que eso no se puede solucionar debido a Eso no tiene solución. Es que hay no tres diodos. tiene flujo la corriente, ya que en el diodo 3 se corta. O sea que solo que haría funcionar la resistencia 4. Apoyo a Alonso. Que apoyo algo. Bien, hecho, bien. Katy, ¿eso tiene solución o no? Yo pienso que no. No, eso no tiene solución. Bueno, sí tiene solución. La solución es 0 voltios, corriente, 0 amperios. Todo cero. Esa es la solución. Porque sí, vamos a rayar aquí. Si seguimos, este está en directa, este en inversa. Y si seguimos el flujo acá de la corriente, este está en También, inversa. inversa. Si hacemos el circuito equivalente para comprenderlo un poco mejor, nos queda el siguiente caso. Nos queda esto que vemos acá. Este cerrado y estos dos abiertos, por lo cual la corriente no tiene por dónde fluir. Como no tiene por dónde fluir, ¿a qué conclusión llegamos? A que no tiene solución. No tiene solución. Debe salir siempre en la misma dirección. O sea, si yo de ahí ¿cómo se dice? Bueno, donde se inicia, cojo hacia abajo, no siempre hacia arriba, mirar el tercer diodo. ¿Cómo así? ¿Sí me Es que, entiendes? mira, si lo analizas desde el negativo, mire que este es el positivo del diodo. Sí. No, pero debe estar en lápiz, cambié. Entonces voy del positivo del diodo, este es el positivo, vamos a marcarlo aquí como positivo, y voy desde el positivo y me encuentro con el negativo de la fuente. Entonces, no está bien porque lo que dijimos es el positivo del diodo con el positivo de la fuente, por lo cual el negativo de la fuente. O sea, O sea que es un electrónico malo. pequeña es negativa. Dígame. O sea que ahí en la fuente esa rayita pequeña también sería negativo. Sí, señorita, esta, la chiquitica, es el negativo y este larguito, el positivo. Los polos, el polo positivo y el polo negativo. Y como el diodo 3 está abierto, no hay forma de que fluya la corriente. Electrónico malo. ¿Cómo así? El ¿Cómo que así? diseñó el circuito. ¿Ah? El que diseñó el circuito. No, esos son ejercicios. Por eso, electrónico malo. Hermanos Cantillo, no, jamás. Nunca dije eso. Perder la materia la primera clase, güey. No diga eso, Javi. Vamos a realizar otro ejercicio para ver cómo nos va. Aquí es hacer ejercicio, hermano. Estamos ahí a hacer ejercicio. Esperen, estaba haciendo donde no era. Necesitamos es hacer ejercicio. Entre más ejercicio hagamos, mejor. Necesitamos mantenerlos ocupados para que no piensen en el coronavirus. Bueno, y dejen de pensar en el tema de Uribe ahora. Entonces, vamos a solucionar este que tenemos aquí. 5 minutos.
5 minutos. Entonces, muchachos, aquí un segundo les voy a compartir otra vez nuevamente el enlace de la asistencia. El enlace de la asistencia. Uy, Sandra, es que en el examen se puede colocar uno muy bueno que no tenga solución. Sandra, solo es que como estoy acá en Pi, no puedo ver lo que escriben. ¿Cómo les quedó el primero? Bueno, ¿cuál primero? Alejo, te pregunto, ¿eso sería también un circuito en serie? Ya que el diodo 1 está en inversa, entonces asumiría yo de que es un circuito en serie, ¿cierto? Paralelo se elimina. ¿O me equivoco? Este se elimina, dice usted, entonces. Usted dice que esto se elimina. Sí, entiendo, porque obviamente ahí va a quedar cortado. Ok, Alonso. Pero es así, no es así. ¿Qué les dio? Dígame los resultados, necesito los resultados, mira. Bueno, la resistencia total, 100 ohmios. Ajá. La corriente, 0,12 amperios. Ajá. Y la potencia, 1,44. Ajá. Eso Breve. es tan malo. Eso estaba muy breve. Eso estaba muy breve. Si usted hace en el circuito equivalente, este le queda abierto. Entonces, usted borra esto. Simplemente les queda este de aquí, una resistencia. Con la fuente simplemente es hacer los cálculos. Si hace los calculitos, me queda que la resistencia total Alejandro, es igual a 100, señorita. no entiendo. O sea, no entiendo por qué ese de abajo queda abierto si es en la misma dirección. No te he podido entender ese tema. ¿Cuál misma dirección? Ese que cancelaste, el diodo 1, ¿por qué lo cancelaste? Que sí. No, mentira. Porque los diodos son positivos. Mire, aquí voy con el negativo. No le des risa que no entiendo. No, yo me río porque contesté porque sí. Y dije, uy, Hágame el favor, Dante, y respete más tanto tan amable. vea que se enoje. Entonces, no, por esto, déjenme retroceder. Mire que este es el positivo, ¿sí lo ve? Y mire que esta es la línea de negativo. Y aquí encontramos. Pregunta, Alejo, ¿los diodos siempre van a ser positivos? ¿Cuáles diodos? Los diodos tienen dos polos, positivos y negativos. Donde encontramos el triángulo,
es el positivo. Y donde está la pequeña línea recta, ese es el negativo. Ok, entiendo. O sea, la línea recta puede estar delante del diodo o detrás del diodo. Digamos que sí, en la manera en que se conecte. Me imagino que te refieres a esto. Exacto. Mira cómo tenemos este y mira cómo está este. Ok, perfecto. Ok. O sea, ¿Aló, Sandra? hola. O sea que en este caso el diodo 1 tendría que estar ese triángulo hacia el otro lado Este, para que funcionara, sí. sí, para que funcione, En paralelo. debería estar conectado al revés, digamos. Y la línea está Y si vertical. estuviera, por ejemplo, no en esa línea de abajo, sino la línea de arriba en la misma dirección. Ah, obvio, si está en la línea de arriba en la misma dirección, eso está funcionando. Porque está en el positivo. Y es. Bueno. Hey, tiene que matar a esos mosquitos, hermano. Y mataremos con... Entonces, Sandra se refería. Déjame hacer una copia, Sandra. Ah, pues madre, borré. Te estás tirando el ejercicio, Cantillo. Sí, señor, Sandra lo que decía que si aparecía arriba, ya se lo puede hacer. Entonces vamos a copiarlo aquí rápidamente. Vaya. Entonces, si se aparece acá arriba, nos encontramos con lo siguiente, Sandra, de que este aquí va al positivo, pega aquí, y el positivo también va por acá y pega acá. Entonces, en ese caso, eso estaría en directa. Y eso no- Alejandro, sí, pero otra pregunta. Pero Diga. eso es porque está en esa línea antes de la resistencia, ¿cierto? ¿Antes de cuál resistencia? Esta. De cualquiera de las dos. Mi pregunta es por decir algo. Si este diodo 1 estuviera abajito de esa resistencia 6, Acá. sí, también sería, pues también se cancelaría, porque todavía seguiría en el lado negativo. Si sigue en esta misma dirección, en vertical también se cancela. Pero porque todavía no ha pasado como el zigzag pues de la resistencia. Como ¿Sí me hago entender? Bueno, todo eso es en vista de la resistencia de los voltajes, de la polaridad del voltaje, el negativo. Sí, nosotros tomamos como referencia la fuente esto. Entonces, si ustedes miren que el negativo de aquí cubre toda esta área. Y si seguimos el sentido del negativo, este va por aquí y se encuentra acá con el otro negativo. ¿Sí lo ven? Mientras que si va por acá, se encuentra acá con el positivo del diodo, entonces dice, uy, vale mía, este no me deja pasar, entonces esto está abierto aquí. Porque se debe encontrar lo que es negativo con negativo, positivo con positivo, con base a la fuente. No sé si me explico con ese montón de rayas. Y así, vamos a hacer otro. Que yo creo que para que quede más claro, Cantillo, debería colocar la polaridad ahí en el circuito. No, eso no se coloca.
Eso ya está en identificar el gráfico. Grábense eso, en donde aparece la parte triangular, eso es positivo. Y donde está la pequeña recta, eso es negativo. No, pues yo me refiero a la fuente. Ah, la fuente por nomenclatura, este lado que es el más grande. Esto es una batería que estamos utilizando en este caso. La batería, siempre este palito más larguito es el positivo y el más pequeño que vemos acá es el negativo. Ese es, esto es lo mismo que la otra fuente que hemos visto, en donde aparece específicamente el positivo y el negativo, solamente que aquí estamos hablando de una batería. Cosa muy diferente que voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto aquí. Y esta batería vamos a cortarla. Si yo esa batería la tomo, y la conecto de esta manera, miren que ahora, bueno, eso no quedó de la mejor manera y conectada, pero como para hacer la representación. En este caso el negativo está arriba y el positivo está abajo. Nos quedamos por las líneas, mirando las líneas que están en los extremos. La línea más larga representa el positivo y la más cortica el negativo. Es identificar esas cositas. Alejo, y en ese caso entonces sí sería un circuito en paralelo. ¿Qué me dice usted? Pues ahí tomaríamos las dos resistencias. Sí. Obvio. ¿Qué pasa aquí? Aquí voy con el negativo y me encuentro con el positivo. Ok, y si tomarlo por el negativo, iniciar por el negativo, llegar hasta el diodo 1, subir por la resistencia 6 y Claro. por la resistencia 2. Miren que el positivo ahora es este, el que está aquí abajo. Ah, exacto, iniciamos por el positivo y ahí vamos a tomar las dos polaridades, las dos resistencias. Si voy por aquí, a este diodo llego bien, entonces este me deja pasar y paso por aquí. Y sube la resistencia 6. Y sigo por acá normal y vengo aquí, pum, y me encuentro aquí con el negativo del diodo que no me deja pasar. Está bien, pero entonces ahí se tomaría también la resistencia 2, ¿no? Porque la corriente fluiría hasta la resistencia 2. No, señor. No. La corriente aquí no fluye por ninguna parte. ¿Por qué? Porque este está abierto. Oh, sí, nunca va a tener contacto, nunca va a regresar a la polaridad negativa. Sí, Claro. sí. Entonces eso no fluye. Vamos a hacer, bueno, no, van a hacer el otro ejercicio. Tengo que dejar de incluirme para estas cosas. Condenado, no quieres dejar de abrir. Yo creo que con este vamos avanzando un poco más. Entonces vamos a solucionar este. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? El que vamos a solucionar. Este que está aquí, porque este era el que estábamos explicando ahorita, este. Pero es que, ya veo la fuente, no veía la fuente, ya la vi. Ay, marica, qué cosa tan raro. Este está encerrado y en verde es.
Antillo, cuando vamos a convertir kiloohmios, dale, Marce. Marce, dale. No, yo iba a preguntar que si, que o sea que ahí solo podríamos la resistencia 6 y 1. Y la resistencia 3 también, pero hay que convertir ese kiloohmios a ohmios. Y por la 3 también se cogería si esa quedaría inversa, ¿no? Si se coge de arriba el positivo y ahí queda abierta. La única resistencia que no se va a coger ahí es la resistencia 2. No he entendido del todo. Necesito convertir un kiloohmio a ohmios. Eso se divide por 1000, 1 por 1000. ¿Cierto, Cantillo? Sí, en 1000. Tiene que hacer la conversión. 1 dividido 1000. 1 dividido 1000. ¿No? Entonces paila. No sé, hermano. ¿Qué va a convertir usted? Espere que yo quede con la tabla. Un kiloohmio en ohmios. Pero es que usted no necesita hacer esa conversión porque ese también queda anulado. ¿Por qué va a quedar anulado, Juan? Porque arranca desde el positivo y se choca con el negativo del diodo 3. El diodo 3 queda abierta. Ve inversa. Ese está abierto. El único que está funcional es la resistencia 6 y la resistencia 1, que es la única que queda en serie. No, porque los otros quedan cerrados. Si usted se pone a ver el lazo como tal, se va a dar cuenta de que va a ser un circuito en serie, omitiendo pues la resistencia 2, ¿cierto? Porque desde donde inicia pues la fuente, todo enlaza en ese lazo, va la corriente en un circuito en serie. Pienso yo, Castillo me dice que... Pues no sé, ya me parece que nosotros tenemos que anular el diodo 3 y el 4. Yo estoy con Juan, pero el Cantillo intervenga por favor. Sí, Juan, tenés Pienso razón. que los otros siguen pues como la secuencia. Sandra, ¿con quién está? ¿Con Cristian o con Juanfer? Yo voy a abrir la puerta. Obvio con Cristian. Ay, Con yo Alonso, con Juanfer, con Alonso. lo entendí como Juanfer lo entiende. Para mí, el diodo 3 está inversa. Y el 4 Sí, Marce, también. así lo Solo se entendí trata yo. con resistencia 6 y 1. Fácil, también lo entendí yo. Esperemos que Cantillo nos saque la duda. Sí, Cantillo, es hora de que él intervenga. Si no hacemos huelga. Andrés. A 300. Andrés. 300 ohmios, ¿cierto? Andrés, ¿me escucha? La corriente es igual. Andrés, ¿qué hace usted? Me comió el perro. Se perdió Andrés. Andrés Felipe. Andrés Felipe. Estoy comiendo. Andrés, ¿qué opina? Andrés, ¿qué opina? Ah, está laborando. Henry. Para mí hay que anular el diodo 3 y el diodo 4. 3-2. ¿Qué dice? Tener en cuenta de dónde sale el positivo. De acuerdo con Cristian. Entonces, Gracias, Henry. Si usted sigue en el lazo, se anula la Sí, resistencia. Gonzalo, mire, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian. ¿Dónde? Caterine. Alejo, Señor.
por favor. Resistencia total 300 ohmios. Corriente 0,04 amperios. Y la potencia 0,48. Señor. Sí, señor, esas son las dos resistencias, la R6 y la R1. Luego la R2 se anula. La resistencia total da 300. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. La corriente 0,04 amperios. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué La pasó, potencia. Alonso? ¿Cómo? Alonso, ¿qué pasó que cambió de opinión? No, porque realmente no va a tener conexión con la polaridad negativa. El diodo 3 no tiene cómo retornar a la polaridad negativa, entonces simplemente se toman la resistencia 6 y la resistencia 1. Entonces, miren, vamos a aclarar un poco aquí. Era para escucharlo a todos, teníamos que escuchar a algunos. Caterine no dijo nada. Caterine quedó callada. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si ustedes parten desde el positivo o desde el negativo, no hay problema. Si yo parto aquí desde este positivo, miren, voy a partir hacia acá a la izquierda y me encuentro con el negativo del diodo. Entonces, ¿qué pasa? Inverso. Sí, esto está Por ahí abierto. lo ves. Esto está abierto. Esto es cuando a usted le gusta a la muchacha, va y le dice me gusta, pero a mí no. Pum, hasta ahí llego, hermano. De ahí no pasa. Entonces, usted va por el otro camino y esta dice, sí, a mí sí me gustas, porque te encuentras positivo con positivo. Entonces tú pasas y tienes dos caminos. Puedes irte, una parte se va por este camino y acá te encuentras con... Negativo. ¿Y qué pasa? Abierto. Entonces, aquí te ponen un pare, por aquí no pasa, hermano. Entonces, la que viene por acá, uy, no, espere, tengo que cambiar la pista. El que viene por acá, si va tranquilo, pasa aquí por el positivo, bien pueda, entonces él pasa y aquí regresa. Lo que hay que identificar es la conexión, seguimos la dirección, el sentido como que va tomando la corriente, por así decir. Y el circuito equivalente lo voy a colocar aquí abajito. Entonces, miren. El circuito equivalente quedaría de la siguiente forma. Siempre es recomendable hacer el circuito equivalente. Entonces, ustedes miran, el diodo 1 queda abierto, vea, abierto, por lo que analizamos. Diodo 2, cerrado. El diodo 4, aquí queda abierto. Y este, que era el diodo 1, aquí, cerrado. Entonces, miren, quedan estos dos cerrados y los otros dos abiertos. Entonces, este que está abierto aquí, este me elimina esta resistencia, que esa no la voy a tener en cuenta, y el de aquí me elimina esta, que eso queda conectado al aire. Y simplemente, ¿qué me queda? Un circuito en serie, compuesto por R6 y R1. 100 más 200 es 300. 300. El papel está en identificar si el positivo de la fuente se conecta con el positivo del diodo. Si se encuentra con el positivo del diodo, relajado, no hay problema. Si se encuentra con el negativo, es porque ese diodo está abierto. ¿Me hago entender? ¿Me explico? Señores, Alejandro, la verdad, yo
no sé, poquito a poquito. No es que la haya cogido muy bien. Tienes que ponerte a rayar, seguir el recorrido. Y ahí vas comprendiendo la Sí, cosita. mándame, yo vuelvo y la escucho. Entonces, creo que acá hay otro ejercicio, no me preocupen, ejercicio es lo que hay. Vamos con otro ejercicio, esto es lo que se tiene. Porque por lo menos Sandra es sincera y me parece que hay muchos que están en banco de vivienda. Profe, ¿lo podría solucionar para yo ver cómo lo soluciona? Que no vi el primero. ¿Cómo así que no vio el primero? Pues sí lo vi, pero no entendí. ¿Me lo puedo volver a explicar? ¿Y quién me puede regalar, por favor, la formulita? ¿O dónde la encuentro? Ya mandé los pantallazos al grupo. Ya le compartieron los pantallazos al grupo. Gracias. Uy, apareció Elkin. 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 Bienvenido. Ya nos vamos, Elkin. Elkin, me dejó esperando esta noche, Elkin. ¿Cómo así? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Me dejó esperando esta noche, hermano. Esperando. ¿Cómo así? ¿Qué iban a hacer? Pues que lo invitaron. Mejor agradezca que no fue mi hijo. No, era un tema de una instalación. Ah, profe, no, ¿sabes qué, hombre? La hicimos por otro lado sin programa ni nada y no fue bien, ya lo tengo instalado, de todas maneras yo lo bendigo. Ah, listo, todo bien. Pero no avisa, hermano, no avisa. Vamos a... Démosle solución a eso a Cantillo. ¿A cuál? A ese que acabamos de hacer que no le hemos dado solución. Simplemente vimos el flujo. Sí, pero ¿yo para qué tengo que solucionar eso si eso lo saben hacer ustedes? La compañera te pidió el favor de que lo solucionaras para poder comprenderlo. Por favor. Sí. Entonces, Lady, no se preocupe, ese tema lo tratamos usted y yo aparte, no se preocupe. Bueno, listo, perfecto. Usted no se preocupe, nos podemos conectar otro día y solucionar eso. O seguimos después de esto. Pero, por los demás, creo que ustedes me dieron la respuesta. Les voy a dar la respuesta. ¿Qué les daba la corriente? 300 ohmios. No, eso es la resistencia. A la corriente nos da 0,04 amperios. Sí, señor. ¿Y la potencia? 0,48. Pero lo importante ahí es que usted muestre la fórmula para que comprendan. Sí. No, yo creo que ya saben calcular circuito en serie. Y si no, ahí sí tienen que repasar. Lo crucial aquí es que identifiquen cuáles cancelamos y cuál no. Lo que sí podemos repetir es, vamos a, ¿cuál vamos a cancelar? Tenemos 5 minutos todavía para repetir, Cantillo. Entonces, lo que podemos
Lo que se van a concentrar ustedes es el flujo, dependiendo de dónde vamos a partir. Cosa fundamental, si no se aprende que el triángulo es la parte positiva y la rayita es la parte negativa, se va a perder en este ejercicio, se va a perder. Por lo cual les recomiendo, grábese, el triangulito es el positivo. 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 La rayita, el negativo. La rayita, el negativo. La rayita, el negativo. La rayita, el negativo. Luego de repetirles varias veces eso, como para que lo asimile el cerebro. Miren aquí, este texto está muy grande. Y necesito poder correrlo. Entonces aquí tenemos, si usted no se lo aprende, entonces usted llega y raya en su libreta. Ese es el positivo. Y se para acá. Ese es el negativo. Y usted ve aquí que cuadro tan grande. Y marca también el siguiente. Ese es el positivo. Ese es el negativo. Marca cada uno de los diodos, cada uno. Entonces aquí tengo el triangulito. En donde está el triangulito es el positivo. Y en donde está la rayita es el negativo. Entonces aquí tengo la rayita acá arriba. La rayita es el negativo. Y el triangulito es el positivo. Luego que ya identificamos eso, también se debe aprender lo siguiente por si se le muestra un esquema de batería. La batería, ¿qué significa? Esa línea más larguita que vemos ahí es el positivo. Y la línea más cortica de la batería es el negativo. Si usted no se ha aprendido eso, le recomiendo que cada vez que vaya a hacer un ejercicio, márquelo. Usted marcándolo a lápiz, se aprende eso. Acuérdese, el triangulito positivo, la rayita negativo. Para el diodo, en la batería, la rayita más larga es el positivo. Y la rayita más corta es el negativo. Y con base a eso ya nosotros vamos a hacer el recorrido. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir del positivo de la fuente, miren, del positivo. Voy a analizar primero la parte que está a la izquierda, que es más cortica, un poco corta. Y yo voy aquí por el positivo, arranqué del positivo, ¿y con qué me encuentro? ¿Con qué me encuentro? Negativo. Negativo. Ok, cuando se encuentra con el negativo quiere decir que eso está abierto. Entonces usted le puede colocar una línea y eso está abierto. Entonces voy al otro extremo, al otro lado, al lado derecho. Arranco por el positivo. ¿Y con quién me encuentro? Con un positivo. Positivo. Entonces, este man está bien, este man se la lleva conmigo. Y sigo en esa ruta. Voy a analizar primero la línea hacia abajo. ¿Con quién me encuentro? Negativo. Con un negativo. Negativo. Entonces, ¿qué pasa ahí?
este man está abierto. No se la lleva conmigo. Entonces analicemos el otro extremo acá. Sigo por esta dirección, bajo, 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 bajo. ¿Con quién me encuentro? Con un positivo. ¿Sí lo ven? Entonces, me la llevo con el positivo, me deja el paso y yo llego por aquí y llego acá. Entonces, este también está bien. Alejandro, ¿y usted no podría venirse derecho hasta donde se vino al diodo 1 y de ahí subir al diodo 4 y no le daría positivo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la corriente no se devuelve hacia el polo positivo cuando viene del polo positivo. Ya va en camino del polo negativo. O sea que pues necesariamente se tiene uno que bajar por esa primera unión, por esa primera resistencia 2 para seguir la secuencia. Digamos, si yo me bajo ¿Cómo por acá, te viniste? si yo paso primero O sea, por acá, yo hubiera seguido derecho. entonces, Eso, bajo. si yo paso primero por acá, bajo, paso así, no me puedo subir. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque polos, digamos, polos semejantes se repelan. El positivo no va a atraer al positivo. Y la corriente O sea que fluye. usted siempre, La o sea corriente, que usted llega hasta ahí y necesariamente tiene que bajar. O sea, usted no podría hacer el recorrido así como uno se imaginaba que podía hacer. no, ahí no se puede. No se puede así. ¿Por qué? Porque la corriente fluye en este sentido. Bueno, el sentido convencional es que fluye del positivo al negativo. Así es que fluye. No es que va a ser, voy del positivo y me regreso al positivo. No, eso no se puede. Sandra, es que sabe que imaginé eso como si fuera una tubería y le echara agua. Entonces llega ahí a esa Y, pues, donde hay dos caminos y el agua baja y sigue A esa también. unión y ya se baja por ahí. Eso, entonces el agua no va a llegar a dar la vuelta y a subir porque ya bajó en la primera intersección que encontró. Entonces ese es el único flujo que hay. O sea, eso es un desvío y por ahí grave. Por ahí se va uno a ese hueco. Ahí ya está, haga de cuenta que tiene un tapón ahí porque no tiene por dónde más seguir. Entonces ella solo sigue la que pasa por la resistencia 6 y esa sí está abierta, entonces esa puede fluir hacia el negativo. Listo, muchas gracias. Ok, Sandra. Tío, tengo una pregunta, pero la corriente sí sube hasta el yodo 4, sube hasta lo que pasa es que lo encuentra abierto y sigue su camino. Como él ya bajó anteriormente y lo abrió, no encontró el paso, siguió. Al pasar, pasa por el D1, llega hasta el D4, pero como está abierto, él sigue su camino común y corriente, por él llega hasta ahí. Lo que pasa es que lo encuentra abierto. Sí, señor. Porque no sé si se acordaron acá, que acá quedaba este abierto y la corriente fluía por acá. Entonces se regresaría otra vez a positivo. No, eso no se puede. No se puede. Entonces, independientemente de donde tú inicies, eso te va a dar el mismo resultado. Lo que tienen que tener en cuenta es si ingresa por el positivo o por el negativo. Y ahí deciden ustedes, no, este está en inversa o este está en directa. Y luego que ustedes identifican eso, lo que se recomienda es que dibujen el circuito equivalente. Entonces ustedes, en este mismo circuito, el mismo esquema, lo que hacen es dibujan el circuito equivalente. ¿Sí lo ven? En donde los que están en inversa lo representan por un interruptor
abierto. Y luego que hacen eso, ya ustedes identifican de que tienen a R6 y R1 y que esos dos, vamos a cerrarlos aquí, este con este, y que esos dos, como ustedes lo ven, están encerrados en lo que es un circuito en serie. Y solucionan como solucionamos anteriormente. ¿Cómo se solucionó? ¿Qué tenemos? Que tenemos la resistencia total a que es igual. A 300 ohmios. Sí, a la suma de 100 ohmios más 100 ohmios. Ustedes suman esos dos que tienen. 300 ohmios. Y calculan la corriente. ¿Qué es igual a corriente? 12 repeticiones. 12 voltios sobre la corriente. Sobre 300. ¿Cuánto da eso? El voltaje de la fuente. Igual a 0,04 amperios. Sí, señor. Y la potencia es igual al voltaje de la fuente por la corriente. Lo más importante es la técnica del ejercicio y no la rapidez. Y ustedes hacen igual. Hágase. ¿Qué parte? Igualan la corriente, ¿se acuerdan? Porque es un circuito en serie. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Se acuerdan que es un circuito en serie? La corriente del elemento 6, de la resistencia 6, es igual. Va a ser igual a la corriente de la resistencia 1, que es igual a la corriente 0,04 amperios. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie la corriente es igual para cada uno de los elementos, ¿se acuerdan? Y calculan la potencia. Simplemente es 12 voltios por el 0,04. Y eso es igual a ¿qué? 0,48. ¿48 qué? Vatios. Vatios. Y eso es todo. Y eso es todo. Vamos a dejar como tarea el siguiente ejercicio. Este ejercicio que queda aquí, uy, no pegó. No pegó. Vamos a solucionar este, bueno, como tarea. Se los voy a colocar en como este. Hice la tarea. Alejo, no me queda muy claro cuál es la polaridad ahí, porque están como muy similares las líneas. Positivo y negativo, no me queda claro. ¿Cuál? No, en el voltaje de la fuente, pues, en la fuente como tal, están como muy similares las rayas. No sé cuál es el positivo y el negativo. ¿Cuál muy similar?
el largor de las rayas, pues vos decís que la más larga es la positiva y la más corta es la negativa, pero ahí están como muy similares. Yo no identifico bien ahí. No, ¿qué están mirando? El que encerraste es en rojo. Yo veo la diferencia. Yo soy ciego entonces. Uy, puta. Ah, ya la vi. Sí, señor. Qué pena. No, ya me estaba preocupando. Ya me estaba preocupando en verdad y no puede ser. Puede que para la próxima clase ese ejercicio lo podamos hacer como un quiz. Entonces a veces le solucionamos todo lo que le solucionábamos a los circuitos en paralelo. Sí, señor. Entonces, puede que lo hagamos como un quiz. Lo más probable. Les dejo una pregunta. Me queda como la duda acá de ese circuito sería también en serie, porque es que también podría ser paralelo, pero no sé cómo sería el flujo acá, porque digamos que en la resistencia 3 podría fluir la corriente, ¿cierto? Igual que en la corriente, en la resistencia 2. Pero entonces no sé cómo sería el flujo ahí, porque si me voy a ir inicialmente por la corriente 3, digamos que por el diodo 1 no me va a dar porque me va a encontrar con que está negativo, ¿cierto? Pero sí puedo tomar lo que es la corriente 3 y la corriente 2. Pasa que ese queda así en paralelo esos dos. Quedan en R3 y paralelo, eso R2. es lo que quiero saber, Sí. quedan en paralelo. Sí. Alejo. Yo le soluciono la duda. En esta clase no, en la otra. Ok. O sea, hagámoslo paralelo y continuo. No se la soluciono porque estamos hablando de que este va a ser el quiz de la próxima clase. Ah, siempre con las enredaderas. Estoy en Eso queda en paralelo. Estoy en un 95% seguro de que va a ser el quiz de la próxima clase. Qué belleza. Entonces, Un quiz Lady, con dudas, no, señor. Lady, tú tranquila. No soy más nerviosa. ¿Cuántas clases que puede faltar uno virtual? Profe, ¿cómo así que paralelo? Lady, no te preocupes por eso. Al igual perder una nota no significa nada, no te preocupes, Lady. Bueno, ya. Eso no nos define. Por lo demás, muchachos, Buenas noches. que tengan feliz noche. Dios los bendiga, compañeros. Feliz noche.